Crecí siendo el niño raro en mi escuela, no realmente por ninguna razón en particular, aparte de que mi familia vivía muy lejos del pueblo. Pensaba que era lo normal, pero después de crecer, me di cuenta de que mi familia se parecía más a los preppers o al estilo de vida fuera de la red. No eran paranoicos, no tenían un gran arsenal de armas o balas ni nada por el estilo. Simplemente disfrutaban de una vida sostenible y querían hacer las cosas por su cuenta. Compraron este terreno ubicado entre un cañón forestado y un lado de la montaña, alrededor de 25 acres en total, y toda la propiedad estaba a unos 40 minutos del pueblo. Esto no es el tipo de vida fuera de la red más extrema que escucharás, pero era agreste y extremadamente aislada. No teníamos ni un solo vecino a unos 30 kilómetros de distancia. Los niños en la escuela me llamaban Amish, lo que de nuevo realmente no entendí hasta más tarde en mi vida. Esto era en realidad más exacto para nuestro estilo de vida. Mamá era jardinera, papá era carpintero. Ambos tenían un amor compartido por los animales y el aire libre, así que naturalmente teníamos muchas gallinas, cerdos e incluso una vaca. Cultivábamos nuestras propias hierbas y verduras e incluso teníamos árboles frutales. Durante ciertas épocas del año era realmente pacífico, pero como niño lo daba por sentado. Esta es una historia sobre un verano en particular cuando terminé cuarto grado. Debía tener alrededor de 10 años, para ponerlo en contexto. Mis padres tenían grandes planes ese verano, ya que me reclutaron para ayudarles a hacer algo de paisajismo alrededor de la propiedad. El plan era expandir y poner un pequeño invernadero en este pequeño prado que estaba muy cerca de nuestra casa. También queríamos poner algunas camas elevadas para flores y necesitábamos despejar algunos arbustos bajos y troncos caídos en otra área. Era principalmente remover basura, pero también me encargaron mover materiales, cosas como ladrillos y tablones de madera. Terminé rápidamente los trabajos que me dieron para poder andar en bicicleta o disparar mi rifle de aire, actividades más normales para un niño. Tenía algunos amigos del pueblo a los que se me permitía visitar, o ellos venían a pasar la noche en casa o cosas así. No todos eran malos conmigo en la escuela. No era como una situación de bullying. Los niños simplemente pensaban que era extraño que literalmente saliera del bosque para tomar el autobús por la mañana. El autobús tenía que desviarse bastante de su ruta para recogerme. La educación pública. Recuerdo que era la tercera semana de verano, porque fue después de terminar el invernadero, y apenas comenzamos a limpiar las áreas para las camas de jardín. Esto implicaba mover muchos troncos caídos y arbustos, y luego despejar arbustos bajos y otras plantas con un machete o un hacha. Una vez que habíamos limpiado todo eso, nos quedamos con un lote de tierra y comenzamos a sacar todas las rocas grandes del área para poder arar el suelo y mezclarlo con tierra y turba, todos los nutrientes que queríamos en el suelo. Luego construiríamos las grandes camas elevadas encima, las llenaríamos con más tierra. Recuerdo vagamente que mis padres pusieron un cubo de 5 galones en medio del lote. Me dijeron que me darían una moneda de 5 centavos por cada piedra que pusiera dentro, o $20 si podía llenarlo. Así que me puse a trabajar inmediatamente. Comencé demasiado entusiasmado y rápidamente me agoté ese primer día. Llené el cubo 2 veces y me gané $40, pero fue a un ritmo frenético para mí. Así que al segundo día apenas lo llené una vez. Para el tercer día, me sentía como un autómata, trabajando muy lento y pasando más tiempo mirando los bosques y las quebradas de la montaña en la distancia. Además del paisaje absolutamente impresionante, había algunas criaturas interesantes para observar. Cualquier cantidad de pájaros, ciervos y a veces incluso zorros. Era bastante genial. Pero fue entonces cuando empecé a notar una extraña figura acechando en los alrededores de nuestra propiedad. Al principio pensé que era solo un ciervo o algún tipo de animal salvaje, pero a medida que pasaban los días, lo vi una y otra vez, siempre manteniendo una distancia y siempre de pie. Al estar tan lejos y velado por ramas y sombras, casi parecía nada. Tal vez un árbol muerto o simplemente un espacio entre los contornos. Estaba demasiado lejos para hacer algo al respecto, así que hice lo mejor que pude para tratar de ignorarlo. Eso fue hasta que un día, de manera inequívoca, nunca lo olvidaré. Una pierna larga y delgada se extendió hacia un lado y un gran movimiento casi caricaturesco hacia la derecha. Solo un movimiento, pero los ángulos y proporciones eran inconfundibles. De hecho, ahora que lo había visto en movimiento,
Podía ver sus características y texturas. Era un hombre vestido con ropa andrajosa, con un rostro demacrado y ojos hundidos que parecían taladrar directamente en mi alma. Nunca se acercó a nosotros, ni siquiera hizo un sonido, solo nos observaba con esta intensidad inquietante que me hacía sentir escalofríos. Honestamente no tenía ni idea de qué hacer cuando me di cuenta de que había sido un hombre el que me había estado observando trabajar solo durante estos últimos 3 días, y no solo una especie de invención de mi imaginación. ¿Qué estaba haciendo allí? Vivimos a kilómetros y kilómetros del borde del pueblo, así que no era como si alguien pudiera entrar accidentalmente a nuestra propiedad. Había campamentos, senderos para caminatas y cosas por el estilo. Pero aún así, nadie iba al inicio del sendero con la intención de espiar a un niño de 10 años. Así que, al 4.º día, hice lo único lógico que una persona puede hacer. Fui a contarle a mi papá. «Papá, he visto a alguien observándonos», dije tratando de mantener mi voz firme. «En el campo que me estás haciendo limpiar, probablemente sea solo un excursionista o un cazador que se ha perdido», respondió él con voz tranquila y tranquilizadora. «¿Cuándo lo viste?», continuó. «Desde el 2.º día, ayer y hoy», respondí. La expresión de mi papá cambió ligeramente, y pude ver que ahora tenía toda su atención. «¿Está caminando como para hacer senderismo?», preguntó y solo sacudí la cabeza. «¿Qué está haciendo?», le preguntó y yo solo respondí. «Me está observando». Al principio apenas podía verlo porque simplemente se queda parado. Mi papá se volteó hacia mí y dijo: «Muéstramelo». Lo llevé hasta donde había estado trabajando y señalé hacia el bosque. Era crepúsculo, pero incluso con la luz fallando, pude ver que el tipo ya no estaba allí. Le mostré los lugares donde el tipo normalmente se paraba, donde lo vi moverse el día anterior que llevaba puesto. «¿Misma ropa todos los días, preguntó mi papá. «Sí, parece bastante sucio», respondí. «Bueno, no veo nada, hijo, pero está bastante lejos. Tal vez tus ojos te están jugando una mala pasada», dijo revolviéndome el pelo, y luego me llevó de vuelta a la casa. Me aseguró todo el camino que no había peligro, ni siquiera si había una persona allí. Probablemente era inofensiva. Pero yo sabía lo que había visto, y no se parecía a ningún excursionista o cazador que hubiera visto antes. Había algo inquietante en ese tipo, algo que me hacía sentir como si lentamente me llenara de un miedo extraño y opresivo. Más tarde aprendería el término para esto: paranoia. En todas partes donde miraba pensaba que veía gente entre los árboles, solo para mirar de nuevo y ver que no había nadie. Terminé de limpiar el campo de rocas y escombros. Era el 6.º o 7.º día, y miré hacia arriba para encontrar al mismo extraño parado entre los árboles. Miré detenidamente, luego di unos pasos hacia adelante, y supe que lo estaba viendo de verdad esta vez. Justo cuando estaba decidiendo si debía correr hacia mis padres o correr hacia el tipo para averiguar quién era, escuché exactamente lo que quería escuchar. «Hijo, te traje tu almuerzo», gritó mi papá. Estaba a unos 23 metros detrás de mí, en el sendero. No me volví para mirarlo, solo levanté el dedo y señalé hacia el bosque delante de mí. El tipo estaba atrapado. Si se movía, mi papá lo vería seguro. Se quedó totalmente inmóvil y fingió ser una sombra. Mi papá llegó a mi lado con los ojos en la figura antes de que se desvaneciera justo frente a nosotros. Se deslizó de vuelta entre los arbustos y desapareció. Mi papá me entregó mi sándwich y me llevó de vuelta a la casa. Me puso adentro y me sentó para que comiera, mientras llevaba a mi mamá afuera para hablar. Hablaban en voz baja y apresurada, y no pude escuchar ni una palabra. Solo me quedé allí en silencio y comí mi comida, preguntándome qué tan loco se pondría todo ahora. Lo siguiente que supe fue que mi papá irrumpió por la puerta principal y se dirigió a su estudio. Regresó con un rifle y una cuerda para llevar más equipo, una linterna, un encendedor, una brújula y una cuerda. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Solo voy a echar un vistazo rápido», respondió. Me dio una palmada en la cabeza y luego lo vi desaparecer por la puerta. No pude evitar seguirlo afuera y pararme junto a mi mamá. Me sentí más y más preocupado con cada paso que daba. «Ten cuidado, querido», llamó mi mamá, su voz cargada de preocupación. «No te preocupes, estaré bien», respondió él, su voz resonando entre los árboles. Nos quedamos allí durante un rato, tanto que creo que mi mamá olvidó que yo estaba allí. Se volvió y me llevó de vuelta a la casa, y me siguió diciendo que todo estaría bien,
incluso aunque no había dicho lo contrario. Nos ocupamos de proyectos alrededor de la casa para distraernos y mantener nuestras mentes ocupadas mientras mi papá estaba en el bosque. Pasaron horas y cuando regresó, su rostro estaba pálido y sus ojos atormentados. Fue directo a su estudio y descargó todo su equipo en pánico. Luego simplemente siguió caminando por la habitación. Mi mamá entró para consolarlo, pero él simplemente siguió hablando consigo mismo. Me quedé justo afuera de la puerta, y cuando notaron mi presencia, mi papá pareció calmarse un poco. ¿Qué encontraste allí?, preguntó mi mamá con preocupación escrita en su rostro. Nunca había visto a ninguno de mis padres actuar de esta manera, y francamente estaba aterrorizado. Casi me sentí culpable por contarle a mi papá sobre ese extraño que me observaba y hacer que todo esto empezara. Mi papá vaciló. Luego habló en un tono bajo que me hizo estremecer. Encontré un cuerpo, un excursionista por lo que parece. Debió haberse perdido y simplemente sucumbió a los elementos. Me estremecí de pies a cabeza. Literalmente no podía creer lo que estaba escuchando. Esto era algo de lo que mis padres nunca hablarían delante de mí, y tenerlo todo tan claramente expuesto me hizo sentir como si mi corazón saltara a mi garganta y pudiera sentirlo latir más fuerte que nunca. ¿Dónde?, preguntó mi mamá, con preocupación. No había visto a ninguno de mis padres actuar así antes, y francamente estaba aterrorizado. Casi me sentí culpable por contarle a mi papá sobre ese extraño que me observaba y hacer que todo esto comenzara. En el campo que estábamos limpiando, a unos 5 kilómetros dentro del bosque, explicó. El tipo no ha estado muerto por mucho tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la policía?, dijo mi papá levantando el teléfono. Mi mamá agarró el directorio telefónico de la cocina y buscó el departamento local. Escuché a mi papá relatar la misma historia que acababa de contarme. Dio un par de miradas fugaces hacia mí mientras hablaba por teléfono, y probablemente fue porque estábamos pensando lo mismo. ¿Quién era la persona que vi allí? ¿Estaban conectados de alguna manera con todo esto? A medida que pasaban los días volví a ver al extraño, siempre al acecho, siempre observando, y supe que estábamos en grave peligro. El aire parecía hacerse más espeso, las sombras más profundas y el silencio más opresivo. «Madre, tengo miedo», susurré una noche mientras nos acurrucábamos alrededor de la chimenea. «No te preocupes, querido, estaremos bien», respondió ella. La policía vino y recogió el cuerpo del bosque, hicieron toda una investigación y concluyeron que no había juego sucio. Sus pertenencias estaban intactas, su cuerpo tenía lesiones y deficiencias que implicaban que se había lastimado, se había perdido y luego murió por deshidratación. Había todo un trasfondo lógico de lo que realmente sucedió allí, pero en mi joven cerebro había imaginado una realidad mucho más siniestra. Había un asesino, un fantasma que merodeaba entre los árboles alrededor de mi casa, y apenas podía cerrar los ojos por la noche. Una noche, escuché un ruido afuera de mi ventana. Me congelé, mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y luego lo vi. Ese extraño estaba parado justo afuera de mi ventana. Sus ojos brillaban como ascuas en la oscuridad. Tenía las manos en forma de garra mientras espiaba hacia mi habitación y me sonreía, mostrando algunos de los dientes más desordenados que había visto. Luego me hizo una señal con la mano. Grité y mis padres corrieron hacia mi habitación, pero cuando miraron por la ventana, no había nadie, ni huellas, ni silueta, ni marcas de manos contra el vidrio. No había señales de nadie. Mi papá cerró mi ventana con fuerza y se aseguró de que estuviera cerrada y cubierta con la cortina. «Probablemente estabas soñando, hijo», dijo suavemente. Pero yo sabía lo que había visto. Mi papá explicó que probablemente era solo el reflejo de la luna, junto con mi estado medio dormido, lo cual como adulto tenía sentido, pero como niño, sabía que ese tipo estaba ahí afuera. Después de esa noche, nunca lo volví a ver. Solo las sombras pasajeras que ocasionalmente confundía con él. Hacía un doble o incluso triple vistazo para darme cuenta de que no era nada en absoluto. La investigación que hizo la policía no arrojó resultados. No se encontraron pruebas de juego sucio y tampoco se encontraron pruebas de que un hombre viviera en los árboles. Sin embargo, hubo un verano en el que fui de excursión por esa zona cuando era un poco mayor, y encontré una extraña cueva, una especie de refugio moderno. La policía simplemente envolvió todo bien y bonito como un excursionista perdido y herido. El tipo había cruzado una cresta de montaña hacia el noroeste,
Había comenzado en un punto de inicio del sendero a más de 48 kilómetros de distancia. Estaba más que perdido, como a unos 29 kilómetros de su ruta, tal vez incluso más. Parecía como si hubiera estado luchando contra las ramas de los árboles todo el camino, con mucha evidencia detrás de él, incluso campamentos improvisados. Su familia confirmó que había ido de excursión por la zona, y lo reportaron como desaparecido cuando no regresó a casa en la fecha acordada. Había estado desaparecido durante un par de meses y muerto aproximadamente durante el mismo tiempo. Cuando cuento esta historia, la gente me pregunta si creo que vi al fantasma de un excursionista. Mi respuesta siempre es no. Lo que vi fue aterrador como el infierno, claramente maligno y era humano. No creo que haya visto un fantasma, pero sí creo que es posible que haya visto a un asesino. Mientras avanzábamos por la polvorienta carretera, el abrasador sol de Nevada golpeaba nuestros hombros. Alan y yo no podíamos evitar sentir como si estuviéramos caminando hacia un abismo. Llevábamos semanas, tal vez incluso meses, en la carretera. El tiempo perdía todo significado cuando se vive día a día, y nuestros sueños de encontrar un lugar al que llamar hogar parecían desvanecerse cada vez más con cada paso. No comenzamos esto juntos, pero nos unimos después de unos años de vivir al límite. Él era de Ohio y yo de Montana, y nos conocimos en un gran festival de música en Texas una vez. Después de que terminó el festival, no teníamos nada que hacer y ningún lugar al que regresar, así que decidimos tomar la carretera y viajar juntos. Éramos lo que llamarías personas sin hogar, pero nosotros mismos nos llamábamos de espíritu libre. Teníamos unos cientos de dólares en el bolsillo y una bolsa llena de drogas, principalmente éxtasis y LSD, cosas divertidas que siempre quitaban el aburrimiento y acercaban la brecha entre nosotros y la mayoría de la gente que ni siquiera sabía que existíamos. Pero las drogas se acabaron rápidamente y estábamos más o menos sin rumbo. Y con eso quiero decir que estábamos en medio de la nada, con nada más que un par de teléfonos celulares que solo funcionaban con Wi-Fi. Estábamos soñando despiertos con encontrar un lugar donde vivir, queriendo recrear la vibra del festival de música que nos había reunido. Eventualmente, un camión de carga nos recogió y nos sacó de la carretera. Ahí fue cuando lo conocimos a él. Un conductor de camión de carga desaliñado con una barba descuidada y un brillo despectivo en sus ojos. Fue amable al recogernos, pero tanto Alan como yo sabíamos de inmediato que no teníamos mucho en común con este tipo. Tatuajes de motociclista sin mangas, cosas de tipo macho. Honestamente fue sorprendente que incluso se detuviera. Pero de todos modos le agradecimos y tratamos de quedarnos callados. Comenzó a hacernos preguntas, lo que inició una conversación que nos llevó a nuestro próximo destino. «No van a Slab City, ¿verdad?», resopló. «Ese lugar es una pesadilla hippie. Un montón de hippies fumadores de marihuana que se creen anarquistas, viviendo en la miseria y llamando la libertad». Sacudió la cabeza. Su expresión era una mezcla de disgusto y molestia. Creen que están por encima de la ley, viviendo fuera de la red y desafiando a la sociedad decente. Saben que ese lugar solía ser una base del cuerpo de Marines, ¿verdad? Pero a pesar de su evidente disgusto, había algo en su voz que insinuaba una curiosidad más profunda, una fascinación con aquello que profesaba despreciar. Cuando le pedimos indicaciones, garabateó un mapa rudimentario en una servilleta y luego la arrojó en mi regazo. «Tengan cuidado, chicos», nos advirtió mientras avanzaba hacia Slab City. «No es para los débiles de corazón. Hay algo raro en ese lugar, algo que les pondrá la piel de gallina». El anciano cruzó la frontera hacia California y continuó hablando. Nos contó sobre la comunidad, cómo funcionaban las cosas, y nos dijo que prácticamente nos mantuviéramos al margen. Resultó que estábamos pasando por algunas ciudades que estaban relativamente cerca de Slab City, y nos recogió y mencionó puramente porque pensaba que ya nos dirigíamos allí, y quería molestarnos un poco. Lo que él no sabía es que nos había encaminado hacia casa, o lo que queríamos llamar hogar. La imagen que el camionero pintó de Slab City sonaba nada menos que magnífica. Seguro que estaba hablando un poco de mierda sobre ello, pero Alan y yo estábamos tan desesperados que cualquier cosa sonaba como un viento fresco. Llegamos a un pueblo llamado Broly, y allí nos dejó el tipo. Nos dio la misma dirección áspera que nos había dado antes, y luego nos deseó buen viaje.
Todavía teníamos aquel pequeño mapa garabateado en una servilleta que él nos había dibujado, así que fuimos a comprar suministros en una estación de servicio cercana, agua y cigarrillos. Luego comenzamos a marchar hacia el norte. Eso era más o menos todo lo que sabíamos. Una vez que viéramos un lago, teníamos que girar a la derecha y dirigirnos al noreste. Veríamos la ciudad en algún momento, al menos eso dijo él. Terminamos consiguiendo otro viaje. Una vieja señora local que de alguna manera nunca había oído hablar de dónde estábamos hablando. Aún así, nos llevó al norte. Nos dejó en algún otro pueblito al este del lago. Le agradecimos y seguimos adelante. El sol estaba empezando a ponerse cuando coronamos una duna, y Slab City apareció ante nosotros como un paisaje post-apocalíptico devastado. La ciudad era más bien una colección de edificios en ruinas, caravanas oxidadas, chabolas improvisadas, todo rodeado por un enredo de alambre de púas y chatarra. Un letrero pintado a mano crujía en el viento. Slab City, bienvenidos al último lugar libre de la Tierra. Honestamente parecía el set de una película, y era lo más hermoso que podía imaginar. Una verdadera libertad, al menos desde mi perspectiva. Alan y yo casi corrimos hacia la entrada de la ciudad en ruinas, y pudimos ver campamentos individuales que se extendían casi por 1,5 kilómetros. Parecía haber gente por todas partes, pero mientras nos adentrábamos en la ciudad, nos dimos cuenta rápidamente de que algo no estaba bien. El aire estaba espeso con un silencio inquietante. Solo se escuchaba el sonido de bisagras oxidadas crujientes y el zumbido distante de un generador. Las personas eran como nada que hubiéramos visto antes. Se movían con una gracia salvaje. Sus ojos brillaban con una luz sabia como si guardaran secretos que nunca compartirían con nadie. Alguien salió de una choza y nos hizo señas para acercarnos. Sonreímos emocionados de ser abordados por los lugareños y quisimos ver qué querían. «Hola», dije. «Hola», respondió. «¿Son ustedes nuevos por aquí?», preguntó. «Sí, acabamos de llegar», respondí. «Este lugar es increíble, es como un sueño», dijo Alan. «Tienen toda la razón, amigo mío», respondió el extraño. «¿Ya se registraron con el censo?», preguntó. Alan y yo nos miramos. «No, ¿cómo hacemos eso?», preguntó Alan. «Síganme», dijo el extraño con confianza. Nos llevó de vuelta por donde vinimos. Caminamos durante un rato, más allá del letrero de bienvenida, y finalmente llegamos a un callejón sin salida de chozas decrépitas. «Aquí es donde hacemos el papeleo», dijo el extraño. Ni siquiera podía ver Slab City detrás de nosotros, ahora oculto por una colina en la distancia. Una sensación de náusea me invadió repentinamente, sintiéndome muy vulnerable en medio de la nada. Nos recibieron con una ráfaga de disparos, el sonido resonando entre los edificios como esteras mortales. Levantamos las manos, congelados de terror, mientras un grupo de hombres y mujeres armados emergían de las sombras, con el rostro retorcido por una mezcla de curiosidad y hostilidad. «¿Quiénes son ustedes?», gruñó uno de ellos, su arma apuntando a nuestras cabezas. «¿Qué quieren?». «Somos forasteros», respondimos. «¿De qué pueblo?», preguntaron. «Pensaron que simplemente iban a entrar», dijo Winston mientras se unía a sus filas. Nos llevó a nuestro propio asesinato. Aparentemente las palabras del camionero resonaban en mi cabeza como campanas de iglesia. Intentamos explicarnos, pero nuestras palabras fueron recibidas con escepticismo, nuestras intenciones cuestionadas. Nos arrastraron ante un consejo improvisado de líderes de la comunidad que nos interrogaron con un fervor que rozaba el fanatismo. Y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Las preguntas, las acusaciones, las amenazas veladas. Era como si estuvieran tratando de descubrir algún secreto oscuro que ni siquiera sabíamos que teníamos. Los días se desdibujaban. Nos dimos cuenta de que Slab City era más que una simple comuna hippie. Era un lugar de misterio oscuro donde las líneas entre la realidad y la paranoia se difuminaban como las arenas del desierto. Nos retuvieron, sometidos a un interminable interrogatorio. Nuestras mentes se tambaleaban, nuestros cuerpos se debilitaban ante el implacable asalto. Nos negaron comida, nos negaron agua, nada más que el interrogatorio. Nuestro tiempo se acababa y teníamos pocas opciones. «No sabemos nada», protestábamos, pero nuestras palabras eran recibidas con escepticismo. «Están escondiendo algo. Descubriremos qué es», nos decían.
todo mientras nos ofrecían botellas de agua. Y así continuó, día tras día y noche tras noche, las palizas, las amenazas, las preguntas interminables. Finalmente un día simplemente nos dejaron ir. Tropezamos hacia la luz cegadora del sol, nuestros ojos entrecerrados contra el resplandor. El desierto se extendía ante nosotros como una tumba sin fin. Pero realmente no nos importaba. Éramos libres, o eso pensamos. Mientras caminábamos de regreso a Slab City no podíamos sacudir la sensación de que habíamos dejado algo atrás, quizás un pedazo de nosotros mismos o algo más siniestro. Podíamos ver a esos locos merodeando y observándonos mientras nos íbamos. El shock se disolvía y casi colapsaba de sollozos. Lloré durante toda la caminata de regreso a la ciudad, donde personas un poco más normales nos acogieron y nos preguntaron qué había pasado. Explicamos todo el calvario de los últimos 2 o 3 días, siendo retenidos y cuestionados por quién sabe quién en el callejón. Un pequeño grupo saltó a una camioneta y partió en la dirección que dijimos. Regresaron más tarde y dijeron que no había nadie allí, que ninguna choza había sido quemada hasta el suelo. Podía ver claramente las columnas de humo más allá de la colina. Esta fue, con mucho, la peor experiencia de mi vida y la que me cambió para mejor. Alan no parecía tan afectado por las experiencias. Estaba más feliz de quedarse en Slab City. Incluso había adoptado un nuevo nombre y todo. Me quedé allí durante aproximadamente una semana para recuperarme del interrogatorio que soporté, pero luego emprendí el camino de regreso a Brawley. Hice el lento viaje de regreso a casa en Montana, donde me limpié y decidí que la vida en la carretera simplemente no era para mí. He leído mucho sobre Slab City, incluso he visto el documental. Es genial ver tantas experiencias positivas, gente feliz haciendo cosas felices. También cosas extrañas, claro está. Pero yo fui retenido a punta de pistola durante varios días por adictos a las drogas que creían que controlaban todo el desierto. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Desde hace mucho tiempo, siempre he sido un alma viajera. Un músico itinerante que ha pasado años recorriendo el país tocando en bares oscuros, cafeterías abarrotadas e incluso en esquinas de las calles. Mi fiel caravana Daniela ha sido mi hogar durante la mayor parte de los últimos 30 años, equipada con paneles solares, un generador portátil y un estudio de grabación improvisado. Daniela me permite vivir fuera de la red, libre de las restricciones de la vida tradicional de 9 a 5. Este ha sido un objetivo desde que era solo un niño. Siempre me imaginaba viviendo en un humilde pedazo de tierra, alejado del bullicio de la vida en la ciudad. Quería trabajar la tierra, cultivarla y siempre he tenido en mi corazón el deseo de tener algunos animales, gallinas, cerdos, tal vez incluso una vaca y algunas cabras. Aunque crecí, mis sueños diurnos nunca cambiaron. Aunque nunca adquirí ese pedazo de tierra, sí conseguí la caravana que quería y he vivido el sueño desde entonces. La música es mi pasión, una fusión de folk, blues y country que habla al alma de quienes la escuchan. He construido una base de seguidores leales a lo largo de los años, con fanáticos dispersos por todo el país. Pero la carretera puede ser un lugar solitario y a menudo me encontraba anhelando la conexión humana. Por eso me encanta tocar en la calle, me pone cara a cara con extraños, aunque sea por un breve momento. Hay algo en ver cómo cambia la expresión de una persona justo frente a ti, simplemente por los acordes que tocas. Es como magia en la vida real, tener ese efecto en las personas. Así que cambié mi objetivo de la vida en una granja por la vida de músico. No encontrarás mis CDs en estanterías en ningún lugar, pero he aparecido en varias grabaciones y la gente canta mis canciones para siempre una vez que las escuchan. Mientras conduzco de costa a costa siento una sensación de libertad lavándome. La carretera abierta, el cielo infinito y el zumbido del motor de Daniela son mis compañeros constantes. No tengo un destino real en mente, solo una vaga idea de llegar al Océano Pacífico antes de que llegue el invierno. Los días se mezclan entre música, café y bocadillos de estación de servicio, aunque a veces paro en lugares más refinados para comidas mejores, y también gano algo de dinero mientras viajo. A la mayoría de los lugares les encanta cuando ofrezco tocar música por el día, pero dejé que me llevara a otro lugar. No estoy aquí para contarte sobre la diversión y los buenos momentos que he tenido en la carretera. Esta es una historia escalofriante y algo que solo ha sucedido una vez.
De hecho, vivo en mi caravana. Paso muchas noches durmiendo en lugares lejanos, donde nunca escucho ni siquiera el motor de otro vehículo, a veces durante días o incluso semanas. Puedo estar en la carretera, pero vivo fuera de la red con lo mejor de ellos. He estado conduciendo durante horas cuando finalmente vi un claro apartado al lado de la carretera. El sol se estaba poniendo y lanzaba un brillo dorado sobre los árboles. Mientras conducía a Daniela hacia el lugar de acampada, pasé la noche montando mi equipo, encendiendo una pequeña fogata y cocinando una comida sencilla de pollo y arroz. A medida que caía la noche me acomodaba con mi guitarra, tocando suavemente en la oscuridad. Esto es una de mis cosas favoritas para hacer. Solo sentarme y tocar para absolutamente nadie más que para mí mismo. Hay una verdadera sensación de paz en hacer música que nadie nunca escuchará. Pero la música parecía atraer las sombras. Los árboles casi parecían crecer más altos, y lo mismo ocurría con la oscuridad. Pronto, incluso los grillos se rindieron ante mi melodía y me sentí verdaderamente solo allí. El claro en el que estaba se extendía por un tiempo y lo seguí hasta un recodo donde se cruzaba con el bosque. Mi campamento estaba a aproximadamente 1,5 kilómetros de la carretera principal, bien camuflado para cualquier coche que pasara debido a cómo estaba estacionada mi caravana. Sin embargo, en la distancia, a través de un grupo de árboles, pensé que vi un destello de otro fuego. Estuve pendiente de eso hasta que finalmente vi movimiento. Pronto, 2 figuras emergieron de los árboles. Yo, el siempre optimista, asumí que eran otros viajeros atraídos por el sonido de mi música. Los recibí a ambos con una sonrisa, ofreciendo una taza de café y un lugar junto a mi fogata. Los hombres vestían ropas raídas y olían a sudor y humo. Aceptaron mi hospitalidad con un gesto de cabeza. Mientras los observaba, vi que iban fumando, lo que me preocupó un poco. Al principio parecían bastante inofensivos, intercambiando historias de sus propios viajes y compartiendo alguna risa. Ni siquiera recuerdo sus nombres, si es que eran reales. Por ahora simplemente los llamaré Benjamín y Hernán. Decían ser de Iowa, viajando a un estado vecino para trabajar temporalmente en alguna granja. Tomamos café y pidieron un par de canciones, y la tarde pasó con una neutralidad general que encontré reconfortante. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar un cambio en el comportamiento de ambos. Sus ojos parecían adquirir un brillo salvaje, y sus palabras se volvían gruñidos amenazantes. Traté de mantener la calma, tocando una melodía tranquilizadora en mi guitarra, pero mi mente se llenaba de los peores escenarios. Benjamín, un tipo largo con barba descuidada, comenzó a circular alrededor de Daniela, mirándola con una mirada depredadora. «Tienes muchas cosas buenas aquí, amigo», espetó con voz maliciosa. «¿Qué año es esto? ¿1984? ¿Quieres saber algo genial al respecto?», pregunté tratando de mantener el tono ligero. «Tiene una secuencia para funcionar el encendido. Perdí la llave original hace años, así que un amigo mecánico la modificó con esta secuencia especial que termina con un botón de arranque», expliqué mientras seguía tocando. «Lo genial de eso es que nadie puede robarlo». Sonreí ampliamente. «¿Qué tiene de genial eso?», preguntó Hernán con evidente agitación. «Significa que nadie puede robarlo», respondí con una sonrisa. «A menos que conozcas el código en el tablero de instrumentos, nadie puede siquiera arrancar esta cosa. Nadie excepto yo». Observé el RB con ojos airados, dejándoles claro que esa era mi forma de probar las aguas. Cualquier persona normal no se preocuparía por cómo enciendo la caravana. Algunos podrían pensar que es genial, pero solo un ladrón o un raro reaccionarían negativamente. Miré sus caras irritadas y supe de inmediato que estos tipos no tenían buenas intenciones. «Parece que estarán viniendo con nosotros entonces», dijo Hernán con su mirada penetrante. Era como si me estuviera mirando a través de mí mismo, como si fuera un servicio o una pertenencia, una manera de robar Daniela. Benjamín se ajustó los pantalones y me miró como si estuviera listo para atacar. Mis instintos me gritaban que actuara, pero intenté razonar con ellos. «Chicos, no creo que sea una buena idea. Solo soy un músico tratando de ganarse la vida». El tipo barbudo resopló y comenzó a despotricar sobre cómo odiaba a los viajeros, odiaba a las personas que podían conducir, odiaba a cualquiera con más dinero que él, y tenía un odio general por el mundo entero. Su amigo simplemente asintió mientras me presionaba una y otra vez, preguntándome si pensaba que era mejor que ellos. Expliqué que no,
Por supuesto que no. De hecho, yo era quien los había invitado a mi campamento y les había tocado algunas canciones. No actuaba mejor que ellos en ningún sentido de la palabra. Claramente, no escucharon mi razonamiento. Me di cuenta de que estos hombres no buscaban solo una limosna, buscaban un blanco. Desafortunadamente, ese era yo. Sin dudarlo, agarré mi guitarra y me deslicé dentro de Daniela, cerrando las puertas detrás de mí. Los extraños comenzaron a golpear los cristales, sus rostros retorcidos en furia. Busqué las llaves con el corazón latiendo con fuerza, y luego encendí el motor. Daniela rugió a la vida y pisé el acelerador, saliendo a toda velocidad de ese campamento mientras los extraños me perseguían. En la carretera pude ver algo en la oscuridad cuando me acercaba. Mis luces iluminaban una barrera improvisada que habían dispuesto estos tipos con ramas y troncos caídos, de modo que no pudiera salir fácilmente. Habían planeado todo esto. Mientras miraba por el espejo retrovisor, vi a Benjamín y a Hernán viniendo hacia mí, cerrando rápidamente la distancia. Sobre el murmullo de mi motor, podía escucharlos gritando y amenazándome. Deslicé a Daniela hacia atrás y pisé el acelerador, y me alegré de ver cómo cambiaban sus rostros con la realización de que ahora iba por ellos, y tenía el beneficio de conducir un ariete de 2.270 kilos. Los atacantes se dividieron, corriendo ampliamente para tratar de evitarme, y observé y reí mientras uno de ellos tropezaba en un hoyo de topo y caía de bruces en los arbustos. No se recuperó. El otro continuó corriendo hacia los árboles en dirección al lugar de la fogata que había visto antes. Mientras lo seguía con la mirada, pude ver lo que parecía ser otras personas paradas a lo largo de la línea de árboles. Descubrí un pequeño pueblo de vagabundos verdaderamente fuera de la red. Cambié a drive y maniobré la caravana fuera de la carretera y alrededor del bloqueo. No tomó mucho y pronto estaba de vuelta en la carretera, feliz de tener asfalto debajo de mí. No había signos de las personas detrás de mí cuando me fui, afortunadamente. Y en ese momento me di cuenta de que había dejado algunas cosas en el campamento, principalmente una nevera y algunas otras cosas básicas. Pero estaba feliz de tener mis instrumentos y mi caravana. La oscuridad se difuminaba a mi alrededor mientras recorría la carretera serpenteante. Los gritos y maldiciones de los extraños resonaban en la noche. No me atreví a mirar hacia atrás de nuevo, concentrándome en la carretera por delante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi un destello de luces a lo lejos. Un pueblo, una gasolinera, simplemente algún lugar seguro. Entré en un restaurante abierto las 24 horas, el letrero de neón cegador después de la oscuridad del bosque. Me tambaleé hacia adentro, temblando como una hoja, y me desplomé en un asiento. La camarera, una mujer amable con una sonrisa cálida, me echó un vistazo y me llevó a un puesto. Probablemente tenía la mitad de mi edad, pero tenía una energía sabia y curtida. Era exactamente lo que necesitaba esa noche. «Cariño, pareces que has visto un fantasma», dijo ofreciéndome una taza de café. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?» Intenté explicar toda la situación, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Todo lo que pude hacer fue negar con la cabeza, sintiendo cómo la adrenalina se escapaba de mí como aire de una llanta pinchada. Hasta el día de hoy, nunca me habían asustado hasta el silencio de esa manera, como si alguien hubiera robado la voz directamente de mi garganta. Mis ojos se empañaron de lágrimas y simplemente encogí los hombros. La camarera asintió con simpatía. «Estás a salvo ahora, cariño. Estás a salvo», asentí, tomando un sorbo de ese café ardiente que me quemó la lengua, pero era un dolor bienvenido, un recordatorio de que aún estaba vivo. Después de un rato, finalmente recuperé la compostura y terminé contándole a la mujer lo que había sucedido. Tenía una expresión perpleja en su rostro, y cuando terminé, me pidió que repitiera el lugar exacto donde había ocurrido. Lo hice, y ella procedió a explicar que había un pequeño grupo de vagabundos por allí, 4 o 5 personas, algunas locales y otras de otros lugares. Sabía porque los veía haciendo autostop dentro y fuera del pueblo cada par de días, siempre alrededor de la misma área. Me permitió usar el teléfono para llamar a la policía, incluso tenía el número de no emergencia a mano. Mientras esperaba a que llegaran, no podía sacudirme la sensación de que había escapado por poco de algo siniestro, algo que acechaba justo más allá del borde del campamento, esperando a su próxima víctima. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca daría por sentada mi libertad,
mi seguridad o cualquiera de esas cosas otra vez. La carretera abierta, una vez un símbolo de liberación, ahora parecía un hilo frágil, fácilmente roto por las fuerzas oscuras que acechaban en cada sombra. La policía llegó y tomó mi declaración, pero luego acordaron ir allí y echar un vistazo por sí mismos. Les expliqué que dejé mi fogata encendida porque me echaron, así que había una buena razón para investigar, además de que querían recuperar mis cosas para mí. Ofrecí ir con ellos, pero los oficiales dijeron que tenían una buena idea de la ubicación por sí mismos. Se fueron. Ordené algunos huevos y tostadas, y cuando terminé de comer la policía había regresado afortunadamente con todas mis cosas. Dijeron que no vieron signos de nadie, pero había 2 fogatas apagadas en esa área. Obviamente la otra era la fogata que había visto a lo lejos. Si no me hubiera largado de allí, los policías me dijeron que me habrían robado, posiblemente matado. Había una tumba poco profunda cavada junto a una de las fogatas, vacía, y no puedo evitar creer que esa tumba estaba destinada a mí. Después de eso prometí ser más cauteloso en mis viajes. La carretera puede ser un lugar peligroso, y aunque siempre había disfrutado de la sensación de libertad que ofrecía, ahora era más consciente de las amenazas que acechaban en las sombras. Desde entonces he sido más cuidadoso con quién invito a mi campamento y más atento a mi entorno. Pero no permitiré que el miedo me detenga. La música sigue siendo mi pasión y la carretera sigue siendo mi hogar. Pero ahora sé que debo estar siempre alerta, porque nunca se sabe qué peligros pueden estar al acecho en la oscuridad de la noche. Hice una caminata en el Sendero de los Apalaches en Pensilvania, que es el sendero más largo exclusivo para caminatas en el mundo. Fui solo por diversión. Fui a fines del otoño, así que hacía frío, y no había muchas personas más caminando. De hecho, creo que solo me encontré con como 2 personas yendo en dirección contraria. La parte del sendero en la que estaba en densos bosques, y definitivamente era una caminata escénica. El sendero corría junto a un pequeño río, y no se escuchaba nada más que el sonido del río y los pájaros cantando temprano en la mañana. Era hora de sentarme y tomar un descanso, así que encontré una gran roca al lado del río y me senté en ella. Tomé un sorbo de mi Gatorade y entonces juraría que estaba escuchando llantos de bebé provenientes de la distancia. Venía más abajo del sendero en la dirección en la que estaba caminando. Por supuesto tuve que levantarme y seguir el sonido de eso por la remota posibilidad de que un bebé estuviera atrapado en el bosque solo. Mientras caminaba más por el sendero, parecía que el llanto del bebé se mantenía a la misma distancia. Esto continuó durante como medio minuto de caminata rápida antes de que me rindiera y asumiera que era alguien con un bebé caminando por el sendero. Me senté en otra roca que encontré al lado del sendero junto al río. Eventualmente, el llanto pareció detenerse repentinamente, como si no se desvaneciera realmente, simplemente se detuviera abruptamente. Me senté en esa roca durante 5 minutos solo disfrutando de la naturaleza y grabando algunos videos en mi teléfono. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose cerca. Esperaba ver a otro excursionista caminando por el sendero, pero vi a una mujer con aspecto frenético acercándose rápidamente a mí. Vino tan rápido y tan cerca que realmente me asustó. Se detuvo incómodamente cerca de mi cara y comenzó a gritarme: ¿Has visto a mi bebé? Le dije tranquilamente que había escuchado llorar a un bebé no hace mucho, y le dije que me siguiera. Caminamos rápidamente por el sendero en la dirección en la que yo estaba yendo antes, siguiendo los sonidos del bebé. Miraba hacia atrás cada pocos segundos para asegurarme de que me estuviera siguiendo. Finalmente, reuní el valor para preguntarle cómo demonios perdió a su bebé. Pero ella no respondió. Así que me volví a mirar y me detuve cuando vi que había desaparecido, y lo extraño fue que estaba justo detrás de mí solo 10 segundos antes. Grité por ella varias veces, pero los únicos sonidos a mi alrededor eran los de los pájaros cantando y el río. Decidí quedarme allí por un largo tiempo, decidiendo qué hacer a continuación. Simplemente seguir con mi vida y continuar el sendero, o regresar y tratar de encontrar a esta mujer. Hice un escaneo rápido de 180 grados del área de la que veníamos y lo que vi a continuación puede que no suene muy perturbador, pero fue perturbador para mí. En ese mismo lugar, vi a la mujer parada al otro lado del río con los brazos colgando inerte a sus lados y mirándome. No decía nada, no se movía un músculo, solo una expresión en blanco,
simplemente de pie como una estatua mirándome. Tomé mi decisión en ese momento y fue seguir adelante con mi vida. Caminé lo más rápido que pude alejándome de allí hasta que mis pantorrillas dolían de caminar tan rápido durante tanto tiempo. Finalmente, llegué a mi coche después de dar la vuelta a otro sendero. Acorté la caminata después de lo que sucedió. Realmente me sentí inquieto por ello y hasta comencé a cuestionar mi cordura. ¿Realmente sucedió eso? Parecía tan irreal y sin embargo al mismo tiempo, se sintió real en el sentido de que lo viví. Solo quiero saber si alguien más que haya caminado por el sendero de los Apalaches ha tenido alguna experiencia espeluznante como esta. Tengo una reserva natural cerca de mi casa, ya que vivimos en una zona suburbana muy poblada y no hay mucho verde. Es una gran reserva con kilómetros y kilómetros de senderos para andar en bicicleta y caminar. Así que, resumiendo, una noche en 2016, como a las 11 de la noche, decidí salir a correr. Soy raro en el sentido de que me gusta evitar a las personas cuando salgo a correr. Así soy yo. Sostenía mi teléfono con fuerza con la linterna encendida y comencé mi carrera en el borde de la reserva hacia el sendero de tierra. Sentía que tenía más energía corriendo de noche. Era extraño. No sé cómo describirlo. No había luces en absoluto. Todo era naturaleza. También había habido un cuerpo muerto encontrado en la reserva la semana anterior, pero no me preocupaba demasiado ya que vivo en uno de los barrios más seguros del estado. Además, era un día de semana, así que literalmente no había nadie más en esa reserva excepto yo. Al menos eso pensé. Después de unos 10 minutos de correr me cansé. La verdad es que sí, solía estar fuera de forma. Tuve que recuperar el aliento, así que me senté en el primer banco que encontré. Tengo que admitir que era muy espeluznante estar en una reserva tan oscura como esa, completamente solo. Se sentía igual que estar solo en medio del bosque. Había sonidos extraños provenientes de todos lados, y para ser completamente honesto contigo me estaba asustando. Por supuesto, la mayoría de ellos eran animales, así que cuando escuché hojas y palos crujir cerca, asumí que era un mapache o un zorro o algo así. El peor miedo de cualquiera se hizo realidad cuando noté algo alto escondido detrás de uno de los árboles. No podía decir qué era porque la linterna del iPhone solo iluminaba hasta cierto punto. Me levanté y caminé un poco más cerca, haciendo una especie de caminata agachada porque por alguna razón pensé que eso me haría más discreto. Me acerqué lo suficiente como para ver una mano envuelta alrededor de uno de los árboles. El mango era un viejo guante blanco. Sentí como si mi corazón se hundiera, como si de repente estuviera en una situación de vida o muerte. Antes de poder siquiera ver quién estaba detrás de ese árbol, finalmente decidieron rebelarse. Alguien disfrazado de payaso se adentró en el alcance de mi linterna. Quiero esperar hasta ahora para mencionar que esto fue durante la epidemia de payasos en 2016. Desde lo que pude ver con la poca luz que tenía, esta persona se lo tomó en serio con su disfraz de payaso, desde el maquillaje hasta los zapatos de payaso. Lo más perturbador fue el bate con un gran clavo de más de 30 centímetros incrustado en él que sostenía. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo para dar un aspecto más amenazante y aterrador, y caminaba muy lentamente hacia mí. Solo tenía una opción y era correr lo más rápido que pudiera, aunque ya estaba tan cansado. No corrí por el sendero, corrí hacia el bosque hasta que sentí que iba a vomitar. Luego apagué la linterna y me agaché detrás de un árbol. Escuché correr a unos 3 metros de distancia de mí. Cuando los pasos se desvanecieron en la distancia, corrí de regreso al sendero, y corrí todo el camino de regreso por donde vine. Y realmente vomité cuando llegué a la calle solo de correr tanto. No lo mencioné antes, pero todos supusieron que el cuerpo encontrado la semana anterior estaba relacionado con la epidemia de payasos. Es obvio decir que me mantuve alejado de la reserva por un tiempo y definitivamente nunca volví allí después del anochecer. Hice un viaje de campamento solo en el bosque a unos kilómetros de mi casa. Después de configurar el campamento y comer, tomé una siesta de media hora en mi tienda y luego salí a caminar. Fue una caminata normal y el bosque estaba bastante tranquilo, hasta que pensé que podía escuchar pasos cerca. Podría haberlo atribuido simplemente a los pasos de un animal, pero sonaban algo parecido a humanos, si eso tiene sentido.
considerando lo profundo en el bosque que estaba y lo lejos de cualquier urbanización real que estaba. Sería definitivamente extraño cruzarse con otra persona allí. No fui a buscar a nadie, simplemente continué con mi caminata. Cuando regresé a mi tienda, lo primero que noté fue que la cremallera de mi tienda estaba deshecha y la solapa de la puerta estaba abierta. De inmediato, mi corazón estaba latiendo con fuerza ante la idea de que alguien había estado en mi tienda. Pero primero revisé para asegurarme de que no hubiera nadie dentro, y luego entré para ver que mi bolso había sido revisado. Sorprendentemente, no se había llevado nada. Aunque contemplé empacar y mudarme, pensé que era inútil. Quienquiera que haya venido ya había explorado el lugar y se había ido, por lo que no tendría motivo para regresar. Avancemos hasta esa noche, cuando finalmente fui a dormir en mi tienda. Unos minutos después de meterme en mi saco de dormir, escuché un ruido. La primera vez que lo escuché no tenía idea de qué podría ser, pero la segunda vez que lo escuché sonaba como una respiración estática. Me senté y miré alrededor de mi tienda y en ese momento todo quedó en silencio. Después de sentarme con el corazón acelerado durante un rato, volví a acostarme y traté de pasar por alto el ruido. Pero después de no haber tenido los ojos cerrados ni siquiera 10 segundos, lo escuché de nuevo. Algún tipo de ruido de respiración estática. Empecé a rebuscar en mi bolso y encontré algo que estaba seguro de que no estaba allí antes. Saqué una especie de walkie-talkie gigante y arcaico, y la estática provenía de eso. Lo asocié instantáneamente con los pasos y con quien revisó mi tienda, pero lo único en lo que pensaba era por qué lo habrían puesto ahí. En ese momento, la estática se detuvo y hubo una respiración una vez más que venía del enorme walkie-talkie. Y luego en un susurro profundo casi ininteligible, escuché las palabras: "No soy tu gato". Es increíble cómo en solo un par de segundos tu mundo entero puede cambiar, y cómo todo tu cuerpo puede llenarse de miedo. Presioné frenéticamente los botones del walkie-talkie gigante hasta que finalmente pareció apagarse. Luego escuché algo caer al suelo afuera, algo pesado. Tenía una elección. Me quedaba para proteger mis pertenencias y a mí mismo, o corría directamente hacia la camioneta. Cuando escuché algo más caer al suelo justo fuera de la tienda, elegí lo último y corrí hacia mi camioneta. Dejé atrás mi tienda, mi saco de dormir y otros equipos, pero en realidad ninguna de esas cosas importaba cuando mi vida estaba potencialmente en peligro. Por todo lo que sé, podría haber sido algún tipo de trampa para hacerme dejar todas mis cosas atrás para que ellos las tomaran. O podría haber sido genuinamente alguien que tenía la intención de hacerme daño.